Bueno, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de tiempo con Dios que dedicamos cada mañana para reflexionar, para pensar, para escuchar, para entender lo que Dios tiene para nosotros cada mañana. Yo los invito para que me acompañen para esta jornada, en este día, en esta reflexión que he de compartir con ustedes en unos momentos más. Quédense con nosotros. Ese es el espacio que dedicamos a esta reflexión dentro de su informativo de en línea y el portal de Cristiano Online. Es el tiempo con Dios. Bien, amigos, bueno, pues ya el tiempo avanza rápidamente y bueno, pues en este momento vamos a entrar a este espacio de reflexión, tiempo con Dios, que es un espacio en el que hay una reflexión, es un comentario que hago con ustedes en función de una lectura bíblica que hacemos con mucho respeto, hago con mucho respeto a todos ustedes, que comparto y con el ánimo siempre de poder aportar algo, simple y sencillamente. Es la intención. Y hoy esta continúa en Mateo, el libro de Mateo, un primer libro del Nuevo Testamento en la Biblia. En el capítulo 22, versículos del 15 al 22, continuamos leyendo. Ayer nos quedábamos precisamente en el versículo 14. Nos quedamos por allí en donde dice, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Así terminaba esa porción. Y continuamos en la lectura. Dice, después de esto, los fariseos fueron y se pusieron de acuerdo para decir a Jesús algo que les diera motivo de acusarlo. Ustedes saben que en estos encuentros de Jesús con los maestros de la ley de su época, pues ellos trataban de confrontarlo. Él les explicaba y les decía, les hablaba de lo que tenían que hacer, de quién era él, cuál era su misión. Pero el hecho de que ellos vinieran de una forma de pensar, una estructura de pensar que habían traído por incluso generaciones, los había hecho pues sentir como dueños de la iglesia, de Dios, de lo que Dios había depositado en ellos, y ya eran los dueños de esto. Y venir otro o sea, que quitarlos, a desplazarlos, pues era algo así como que una afrenta para ellos. Y también un temor que les daba perder los espacios que ya habían ganado. Entonces, bueno, pues siempre hubo por eso se confrontaban y querían quitar a Jesús, porque si en viene a usurpar nuestro lugar, esto es nuestro, dirían ellos. Pero Jesús sabía lo que estaba pasando, y entonces ellos se pusieron de acuerdo para tratar de hacer lo que él dijera, algo que lo desacreditara. Así que mandaron a algunos de sus partidarios juntos con otros del partido de Herodes a decirle, maestro, sabemos que tú dices la verdad y que enseñas de veras el camino de Dios, sin dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no hablas para darles gusto. Fíjense nada más qué mordaces eran y qué maliciosos eran. Danos pues tu opinión. ¿Está bien que paguemos los impuestos al emperador romano o no? Fíjense, no iban ellos, los maestros de la ley, mandaban a unos a hacer este trabajo, ahora sí que el trabajo sucio. Jesús, dándose cuenta de las malas intenciones que llevaban, les dijo, hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Enseñadme la moneda con que se paga el impuesto. Y le trajeron un denario. Y Jesús le preguntó, ¿de quién es esta cara y el nombre de que está aquí escrito? Les contestó, del emperador. Jesús les dijo entonces, pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. En otra versión dice así, les dijo, de César es la cara de la que viene, y les dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabras que han resonado por los siglos y las seguimos oyendo hoy por hoy. Cuando oyeron esto, se quedaron admirados y dejándolo se fueron. Ni aún con los planes las estrategias más maliciosas pudieron hacer caer al Señor Jesús en una incongruencia. Satanás ataca con persistencia y con astucia a fin de hacer caer a los cristianos. Los fariseos usan su malicia para derribar a Jesús, pero no tienen éxito. En esta ocasión consultan con los herodianos y deciden sorprender a Jesús en alguna palabra.
Es así como dos grupos en oposición por motivos políticos y religiosos, como son los fariseos y los herodianos, se sienten amenazados por la autoridad de Cristo y se unen para probarlo y tenderle una trampa. Fíjense nada más, dos grupos que eran antagónicos, hoy se suman para ir en contra de uno. ¿Cómo ve? ¿Dónde hemos visto esas cosas? Le hacen una pregunta muy astuta, con el único fin de hacer caer al Señor, poniendo entre la espada y la pared. Pues sí, porque si él decía que no pagaba los impuestos, van a decir que estaba faltando al César. Si decía que sí los pagaba, entonces estaba quedando mal con los judíos. Cualquier respuesta, cuando menos al entender humano, voy a quedar mal. Si Jesús responde que debe pagar los tributos a César, desanimará mucho al pueblo de Israel. Pero si dijera que no es necesario pagar los impuestos, entonces será arrestado por rebelarse ante el emperador romano. Satanás nos tentará para hacernos caer en la incredulidad. Necesitamos la sabiduría y el poder del Espíritu Santo para discernir los malvados planes del enemigo y vencerle. La sabiduría del Espíritu Santo invalida los planes maléficos de Satanás. Lejos de caer en la trampa de los fariseos, Jesús los sorprende con sus sabias palabras. Como ciudadanos del Imperio Romano deben cumplir sus deberes civiles y al mismo tiempo reconocer a Dios, reconocer que Dios es soberano. En otras palabras, deben reconocer tanto la autoridad divina como la de los gobiernos y cumplir con sus deberes, pagando los impuestos. En ningún momento el Señor hace concesiones con el mundo ni hace a un lado la ley romana, sino que entrega una enseñanza maestra respecto a su problema de difícil solución. Cada vez que nos encontramos en algún conflicto entre el mundo y la fe, o la falsedad y la verdad, debemos confiar en el Señor porque Él es sabio y busca la guía del Espíritu Santo, y entonces podemos escoger el camino correcto. Es lo importante, de ahí la importancia que nos tiene que nosotros, como les decía hace un momento, estemos siempre en alerta constante, yo diría. En alerta constante para que no caigamos en la trampa que Satanás a veces le pone, nos pondrá en algún momento. Al Señor Jesús lo trataron de hacer caer. Evidentemente Él era Jesús, el Hijo de Dios, y entendió la malicia que traían estos hombres, porque se los dijo que eran unos hipócritas. Dice, ustedes vienen con la mala intención, pero ¿qué es lo que quieren? Y los confronta, bueno, ¿y qué es lo que me van a preguntar? A sus preguntas él les responde con sabiduría. Dice, bueno, pues si la moneda tiene la efigie de César, pues entréguenselo a César, páguenla allí, y lo de Dios a Dios. Así es que yo creo que bajo esta tesitura y bajo este enfoque de las cosas, hoy por hoy no dejamos de encontrarnos con circunstancias y situaciones que nos confrontan, que nos ponen en una situación, una disyuntiva difícil a veces, pero tenemos que aprender a hacer lo correcto, también pedirle a Dios la dirección. Yo no le podría hoy decirle a usted qué hacer, ni darle la solución mágica. Yo creo que cada uno de nosotros, en la circunstancia en la que estemos y en el momento en el que estemos, tenemos que pedirle dirección a Dios para que Él nos ilumine, la ilumine donde quiera que se encuentre, y pueda usted dar una respuesta a una situación tal vez compleja, delicada, pero en la cual, si pedimos esa dirección, nos va a dar el camino y la salida adecuada. Es lo que nos ha traído hoy el tiempo con Dios. Bueno, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de tiempo con Dios que dedicamos cada mañana para reflexionar, para pensar, para escuchar, para entender lo que Dios tiene para nosotros cada mañana. Yo los invito para que me acompañen para esta jornada, en este día, en esta reflexión que he de compartir con ustedes en unos momentos más. Quédense con nosotros. Ese es el espacio que dedicamos a esta reflexión dentro de su informativo de en línea, el portal de Cristiano Online. Es el tiempo con Dios.